Acá con nuestro primer invitado, Francisco Taglioni, es psicólogo. No es una voz rara en esta radio, porque estuvo trabajando o colaborando como panelista a la tarde con Matías en algún año, ¿no es cierto? Me había dicho, sí, varios años. Gracias por venir, Francisco. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿por qué lo invitamos a Francisco? Bueno, yo lo tengo ahí a mano, ¿no? Porque él tiene su consultorio en la clínica donde yo rehabilito, así que lo veo muy seguido allí. Y así todo le mandé un WhatsApp, no esperé verlo ahí para llamarlo. Porque la semana pasada, incluido esta semana, vivimos una situación trágica. Y yo dije, me parece que tenemos que meternos en este tema. Estamos hablando de las relaciones tóxicas de pareja, donde lamentablemente terminan las cosas mal. Y no me refiero a la que pasó con Facundo Moyano con la pseudonovia, porque eso fue después. Estoy hablando de la relación que terminó con una puñalada y la muerte del muchacho, con una chica que la familia, ¿qué es lo que dice? Y él estaba recontra enamorado, pero era tóxico, bebían peleándose, y nosotros le decíamos, ¿para qué seguís? Y bueno, el chico totalmente enamorado, que eso yo puedo entenderlo. Yo he estado enamorado y estoy enamorado. Pero ¿a qué nivel? A nivel de perder la vida. Entonces dije, no, vamos a llamar a un psicólogo, porque cualquier cosa que opine yo va a estar cerca del machismo o no, porque al fin y al cabo esto no fue un feminismo, ¿no? No fue un femicidio, porque terminaron matando al tipo. Y recordemos que la ley actual, el Código Penal en la República Argentina, no tiene ningún artículo que esté hablando del paralelo del femicidio. Es femicidio. Vos tenés que matar a una mujer. No hay ningún artículo donde sea al revés. Por supuesto que la cantidad son menos, ¿no? Y dije, qué buen momento para hablar con un psicólogo. Y ahí obviamente dije, lo tenemos a Francisco ahí en el pasillo donde rehabilito. Porque ¿cuántos casos deben ser iguales que por suerte no llegan a domicilio? Así que esa es la idea, Francisco. Uh-huh. Bien, me parece que está bueno. ¿Por qué pasa esas cosas? En primer lugar, está bueno lo que vos planteás para diferenciar lo que es un romance o un enamoramiento de un vínculo, como vos llamaste, tóxico, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces se confunden, puede haber sentimientos que coinciden o que confluyen entre un enamoramiento saludable y un vínculo que resulta peligroso o patológico, pero bueno, hay ciertas características que los diferencian. Uh-huh. Y está bueno por ahí tenerlas en cuenta para el momento de vincularse con alguien. Ver, yo no quiero ir a que todos los van a matar, es decir, tomemos Exacto. Eso como un extremo. Exacto. Hablemos de los que no lo están viviendo bien. Exacto. Toda pareja tiene conflictos. Partamos de algo, ¿no? Saquemos un prejuicio. Toda pareja puede tener conflictos. Sí. En toda pareja puede haber discusiones. En toda pareja puede haber gritos, lo cual no constituye por sí mismo un vínculo tóxico. Ajá, bien. ¿Por qué? Porque una pareja puede tener... Está bien lo que está diciendo, ¿eh? Una pareja puede tener conflictos que escalan digamos, se van envalentonando, pero siempre se respeta la integridad del otro y en todo momento se tiene en cuenta que la seguridad del otro. Distinto es un vínculo donde una discusión va escalando y va llevando al sometimiento de una persona por la otra. Digamos, aunque no se llegue a lo físico, si hablamos psicológico, claro, hablamos de... Sí, hay muchos tipos de violencia, verbal, psicológica, sexual, pero hay algo en común que tienen los vínculos tóxicos, y es el intento de someter y coercionar y dominar a la otra persona. ¿Siempre es uno sobre el otro o es parejo a veces? Puede ser parejo, o sea, hay relaciones realmente tóxicas mutuamente. Cuando va y viene, mutuamente. El maltrato va y viene. Exacto. No es de un solo lado. No, puede haber una pareja que es muy disfuncional, donde hay violencia y donde, como decís vos, va y viene. Pero bueno, también son situaciones que pueden llevar a, como pasó en Chaco. Bueno, si poner que eso es un ejemplo, ¿no? Claro. Es un extremo. Que pueden llevar a situaciones de mucho riesgo para una o otra persona. Lo que suele verse es que es bastante unilateral esto. La mayoría de las veces es de un hombre hacia una mujer. Es más atípico verlo de una mujer hacia un hombre. Ajá. Entonces, por más que pueda pasar... ¿Lo tóxico o lo agresivo? Que la agresividad escale hasta niveles donde pone en riesgo la vida del otro. La toxicidad puede estar... ¿De los dos lados? Sí, puede estar de los dos lados. No suele ser frecuente que del lado de la mujer escale hasta niveles como lo que pasó en Chaco con la puñalada. Eso fue para presentar. Exacto. Saquemos, es decir, no estamos diciendo que gracias a esta charla no te van a matar. Ponele, ¿no? El tema es analizar dentro de tu profesión por qué se llega a esto, porque no la terminan pasando bien, salvo los ratitos. Hay que pensar la violencia o la toxicidad de estas parejas
no como algo que sucede de golpe, repentinamente, sino como un proceso que se va estableciendo casi silenciosamente, ¿no? Ajá. En un principio, un mismo gesto puede ser considerado como un acto de amor o un acto de control. Por ejemplo, te espera tu pareja a la salida del trabajo con bombones. Vos no podés juzgar si eso es un acto de controlarte cuando salís o es un acto de atención y realmente se interesó en venir a buscarte. ¿Y de qué depende la interpretación de ese acto? Del contexto. Si estamos en una relación encuadrada por... ¿Querés otro café, Frank? No, tengo. Bien. Por hostigamientos, por agresiones, por mucho control. En ese contexto, este acto de amor en realidad es un acto de control. En cambio, en un contexto donde la pareja es recíproca... ¿Pero es muy finito el límite? Sí, lo que yo más quiero abordar no es tanto el gesto o el cómo se va estableciendo, sino la intención de ese gesto. Ajá. Por eso es que yo decía, hay parejas yo estoy que... escondiendo en un regalo algo que realmente lo que quiero hacer que es controlarte. Exacto. Cuando la intención, aunque puede ser inconsciente, no necesariamente la persona violenta es consciente de cómo se comporta. Pero en el fondo y en el vínculo va generando una coerción y una manipulación que llevan a que el otro termine en una posición de inferioridad. Bien. Por eso es que no tenemos que quedarnos con el gesto, sino que tenemos que intentar entender más en el contexto de esa situación cuáles terminan siendo las consecuencias. Por eso es que vos, no sé si... muchas veces me preguntan, ¿cuál es el perfil de alguien que es violento? Y a veces el perfil no es claro, porque en verdad tenés muchos tipos de historias, muchos tipos de traumas, muchos tipos de personas. Entonces lo que está claro no es cuál es el perfil que lo define, sino cuáles son sus comportamientos y sus intenciones. ¿De los dos o de uno de los dos? De la persona que se impone como autoridad. Ah, bien. Sin importar acá... Es decir, si a lo largo de la relación, ¿el patrón demuestra que uno termina manipulando al otro? Exacto. Ah. A lo largo de la relación... si vos lo ves de afuera, te das cuenta de quién manipula al otro. Sí, de hecho suele ser muy frecuente el hecho de que haya críticas a nivel social. O sea, cuando estás en una pareja de este tipo, suele desvalorizarte socialmente frente a otros. Con eso va generando un socavamiento subjetivo importante, te va quitando la confianza, te puede ir quitando la plata, te puede ir quitando tus relaciones sociales, con lo cual te va aislando y después termina siendo muy evidente que la persona no tiene recursos para intentar salir de ese vínculo tóxico, como le llamamos. ¿Recursos psicológicos? De todo tipo. Recursos psicológicos, del momento en que te tratan de tonto, de idiota, de que no podés hacer nada bien. Si eso es sostenido en el tiempo... Está bien, está buenísimo lo que decís. Ahora, ¿esa persona es consciente que la están prácticamente tratando indignamente? Bueno, ahí viene que esto es un proceso y muchas veces para cuando te das cuenta ya estás metido en el barro de un modo que cuesta mucho salir. ¿Pero no hay un clic nunca? Puede haberlo y eso depende de muchos factores. Depende de tus redes sociales, no las redes virtuales, me refiero a tus redes reales. Si vos sos una persona con una familia que apoya, un grupo de amigos que te apoya, tenés estudios, tenés un contexto social seguro, es mucho más probable que no caigas ante una persona que te va llevando a eso porque lo cortás a tiempo. Ajá. Ahora, si estás en situación de vulnerabilidad, necesitas que económicamente alguien te ayude, te mantenga, no tenés familia a quien pedir ayuda, no tenés amigos, es probable que seas más vulnerable y caigas más fácil en esa trama. ¿Qué opinión tenés como profesional del que está manipulado de seguir intentando porque esto va a cambiar, las famosas segunda oportunidades, porque va a cambiar? Y no estoy hablando de llegar a la agresión física, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces está la ilusión de que realmente se va a producir un cambio, porque de hecho también hay mucha promesa de cambio. Claro. Volviendo al tema de la violencia, hay un ciclo de la violencia caracterizado por un aumento de la tensión, una descarga, que puede ser verbal, puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, y a lo cual le sigue un proceso que se denomina luna de miel, que es el momento en que la persona que abusa de la otra pide perdón y promete cambios. Y es un momento de luna de miel porque hace regalos, se comporta de un modo que no lo venía haciendo. Y la víctima empieza a confiar en eso. Ese momento lindo, aislado, psicológicamente se llama luna de miel. Lo llamamos luna de miel, que es un proceso en el cual la pareja pareciera como está todo bien. Que está todo bárbaro. Y para la víctima es una esperanza. Y se aferra a eso realmente como una posible... como que viene un cambio. Claro.
casi siempre este rulo de la violencia se va cerrando sobre sí mismo y empieza a ser cada vez más cerrado y sucede cada vez más con más frecuencia. Empieza a haber más violencia, más luna de miel. Más intensidad, más violencia, más luna de miel. Entonces esto va escalando y otra vez volvemos al tema del proceso hasta que llega a un nivel donde la persona no sabe, no es que no quiere salir de ahí, no sabe por dónde salir. Muchas veces no encuentra por dónde escapar a esta situación. De hecho, en el caso que me planteaste de Chaco, del muchacho yo utilizo ese ejemplo está porque bien, pero hay muchos casos iguales. Hay muchos, pero había hecho denuncias, fueron desestimadas. Digo, muchas veces los recursos con los que contás tampoco son tan efectivos, entonces se complica aún más la situación. Y reitero, no es que la persona no quiera salir de esa situación, sino más bien que no sabe cómo. Ahora, Fran, acá sí aprovecho la confianza que tengo con vos. ¿Y cómo juegan ustedes en esa problemática cuando la persona va a asesorarse con un psicólogo, va a terapia? Ustedes, como doctrina, ¿llevan a que fíjate porque no vas a ningún lado o alimentan esa luna de miel para que estés tranquilo? No, intentamos, cuando alguien viene a sesión con esta problemática, si tiene la suerte de poder venir a sesión, porque eso implica recursos económicos, implica independencia y pero vamos a suponer que la tiene, Supongamos que la tenga. Le intentamos ayudar a que tome distancia de la situación que atraviesa día a día, que la vea de otro modo. ¿El psicólogo termina siendo el malo en la película? Es decir, ustedes le dicen, sí, podés quedar en la mira, flaco, me parece con todo respeto que tiene que abrirte de acá. Sí, no le decís eso, no lo sugerís. Soy psicólogo. Claro, pero no lo sugerís porque no es una decisión tuya. Intentás que la persona vaya llegando a esas conclusiones, que vaya entendiendo por qué debería intentar salir de ahí, que vaya recuperando pero un poco de su propia... ¿La víctima lo entiende? Y es un proceso que implica que la persona vuelva a conectar consigo misma, que sepa qué es lo que se perdió de sí mismo, que recuerde quién era, de dónde venía, que se vuelva, digamos, a armar psicológicamente, que confíe en sí mismo o en sí misma para que se pueda animar, porque alguien que viene devastado, subjetivamente hablando, no tiene la fortaleza para enfrentar un proceso de este tipo. Entonces, ¿cómo recupera esa fortaleza? Lo primero que hay que hacer es intentar recuperar ese ensamblaje psicológico a partir de que cuente su historia y en el contar de esa historia misma se pueda distanciar de la situación que la tiene atrapada aunque se frustre. Para poder rearmarla de otro modo. Vos pensás que una situación tóxica de este tipo conlleva mucho miedo, constante. Constantemente hay miedo, hay temor, hay angustia. En ese estado es muy difícil pensar con claridad. Entonces, brindar un espacio seguro, como es una terapia, permite un lugar donde la persona se piensa de otra manera y donde se le pueden marcar los aspectos positivos con los que cuenta, lo que tiene a favor todavía, y de ese modo se va intentando restaurar un poco de lo... Dame una reflexión, porque ya te enganché el hilo de la charla. ¿Cómo juegan los entornos? Es decir, los familiares, un hermano, los amigos. ¿Cómo juegan? Porque por ahí los amigos no tienen la calidad profesional tuya de ser más cautelosos y son más violentos con el amigo al verlo como víctima. Es decir, a vos te consta que en un grupo de amigos le dice, boludo, déjala, en el caso de que sea la mujer, ¿no? Sí. O al revés. No son tan cautelosos como ustedes. Los grupos sociales, yo ya lo nombré, son clave a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero en estas situaciones son algo que se pone muy en juego. Porque casi siempre cuando hay un vínculo tóxico, lo primero que pasa es que te van coartando esos vínculos. Te controlan. Como que te los van sacando. Te los van sacando progresivamente. Cada vez que tenés que juntarte con una amiga, con un amigo, tenés un conflicto, con lo cual lo evitás y terminás en una situación de aislamiento que agudiza el conflicto. Entonces, poder mantener vínculos con amigos, poder mantener vínculos con familiares es un punto muy fuerte y muy importante. Y de hecho, en un tratamiento uno intenta dirigir eso nuevamente, ¿no? Como, bueno, ¿y qué pasó con tus amistades? Y las perdí. Bueno, intentá volver a conectar, así sea de manera virtual, pero intentá apoyarte un poco en eso, porque realmente dan un sostén que contribuyen a ¿Qué pasa si la víctima, disculpame que yo use la palabra víctima, capaz que vos psicológicamente lo manejás distinto. ¿Qué pasa cuando la víctima, por aguantar la relación, empieza inconscientemente o conscientemente a mentirle a los entornos? Porque no quiero que me digan nada, yo prefiero seguir sabiendo que me está haciendo mal, entonces le miento a mis amigos, le miento a mi familia, le miento y escondo. Creo que eso es parte de la profundización del problema, ¿no? En el momento en que la víctima
Está bien llamarlo víctima, porque es víctima No sé si yo te dije. No, está bien, porque si vamos a los hechos, es víctima de alguien que le está generando todo este malestar, todo este hostigamiento. Entonces es víctima de violencia y de agresividad. Lo que suele pasar es que por evitar el conflicto con él o la agresora, termina profundizando este tipo de agresiones. Porque, ya lo dije, al quedar aislado, al quedar a solas con esta persona, lo único que hace es darle más control. Que al fin y al cabo es, con lo que empezó la charla, lo que quiere aquella persona que somete a otra, tenerla controlada. Entonces, si yo te quito tus amigos, te quito la plata, te quito el laburo, o te hago laburar pero te llevo y te traigo, porque quiero saber con quién hablas, si te fui quitando todo, en un momento el control es mío. Y lo cual vuelve la situación mucho más peligrosa, porque en el momento que esa persona que quiere controlarlo todo siente que pierde el control, es donde pasa la agresividad que puede escalar hasta el asesinato. Fran, las dos últimas. Y te libero porque tienes que ir a laburar. No hay problema. La pregunta del millón. Con terapia y con todo lo que ustedes ofrecen en los consultorios, en una estadística, ¿se termina arreglando el tema o a la corta o a la larga todos terminan igual? No digo el asesinato, ¿eh? Es decir, ¿una relación tóxica logra revertirse en algún momento o lo mejor es cuando la persona, sea hombre o mujer, corta la relación? Lo difícil acá es que venga a terapia quien genera el hostigamiento. No. Eso es lo difícil. No, entonces sos eso, el enemigo número uno. No, pero eso es como pedir que el abusador sexual haga terapia porque siente culpa. Claro. No existe. O sea, el abusador sexual no siente culpa de lo que hizo. Entonces, difícilmente el malo de la película terapia, no va a ir a hacer terapia. El malo de la película no viene. Entonces, es muy poco probable que un vínculo cambie si quien está generando tanto sufrimiento y tanto control no está dispuesto a rever sus propias cuestiones. Entonces, ante esas situaciones... ¿Y la víctima sigue ciega? Bueno, ahí la terapia de la víctima en la mayoría de los casos va a llevar a que intente salir de ahí. Es poco probable que cambie la dinámica de ese vínculo mientras el hostigador no haga ningún cambio. Pero ustedes son de bajar los brazos y decir, bueno, flaco, considerando que sea un tipo, ¿no? Bueno, flaco, es lo que vos elegiste, yo en las sesiones te estoy explicando que esto te va a ir mal, te va a llevar a un fracaso. No hablemos de un homicidio. Pero vos en algún momento como profesional decís, hasta acá llegué yo estoy para ayudarte, yo estoy para apoyarte, pero no será una frase de psicólogo, pero no entras en razón, no querés verlo. No, porque eso sería reducir demasiado la complejidad de la situación. Ajá. Lo que vos planteás es como decirle a alguien que está depresivo, sonreí que la vida es linda. Es demasiado rudimentario para una situación tan compleja que requiere un abordaje y un sostén sostenido en el tiempo. Entonces, como profesional, en ningún momento le vas a decir, yo hasta acá llegué. Lo que bueno, sí también, pero vos estás preparado para eso. Lo que sí le podés marcar es, bueno, hay cierta elección en lo que al fin y al cabo te estás quedando en eso. Pero siempre hay que, y déjame hacer esta aclaración porque es importantísima, hay que ver el caso a caso. Porque vos no le podés plantear eso a una mina o a un tipo que está viviendo con alguien que tiene un arma, que ha amenazado con usarla, que le ha dicho que si se va, lo va a matar. Entonces, ahí no podés decirle, bueno, elegís quedarte. Porque realmente la persona no sabe cómo salir de ahí. Es muy delicado y muy fino el hilo como para decir, bueno, al final lo estás eligiendo. Hay muchas veces que el miedo paraliza a un punto donde coarta todo tipo de posibilidad, incluso de pensamiento acerca de eso. Bueno, la última. Me encantó la reflexión de la luna de miel. Me encantó la reflexión, inclusive la frase, y a mí me consta que vos sos de usar frases muy efectivas. Para terminar, si te está escuchando una madre o un padre que está viviendo esto con su hijo adolescente, ¿qué reflexión y qué sugerencia le darías? Adolescente y diría cualquier edad, porque podés ser adulto y estar en un vínculo de este tipo. Sí, bueno, pero uno cree que si yo tengo un hijo de 20 años, ya tiene edad como para no escucharme. Sí, pero justamente a eso hay que ir, intentar no juzgar desde este lugar que decís, salí de ahí, estás con una pelotuda o estás con un pelotudo, salir de ese cliché, intentar brindar apoyo incondicional, decir, bueno, acá estoy, contame lo que me tengas que contar, sabés que podés contar conmigo. ¿Pero a qué extremo? Muchas veces no te van a permitir entrar, como vos dijiste, te van a mentir, vos no vas a saber por dónde entrar, pero el hecho de que estés ahí ya es suficiente como para que la otra persona te tenga a mano. Y tenés que ir viendo caso a caso hasta dónde podés ingresar, hasta dónde podés dar un consejo y hasta dónde no meterte para que no te aíslen. Porque si vos entrás demasiado también corres el riesgo de que tu hijo o tu hija te haga a un lado. Lo cual te juega en contra a vos y le juega en contra a tu familiar.
Entonces, Y le abre el camino a la otra persona. claro, le allanás el camino para aislarla o para aislarlo. Si vos le das un consejo, no lo toma y te ofendés, al final le estás haciendo le allanaste el camino al abusador o a la abusadora. Entonces, lo mejor que podés hacer para mí como familia es estar ahí, intentar contener la frustración que te va a generar no poder sacarlo como si fuera un niño, y seguir estando ahí para lo que te necesite. Pero ¿y el mientras? El mientras es sostener. El mientras. El mientras es un mientras. Porque no depende de vos. En ese punto ya lo dijiste, no depende de mí sacarlo de ahí. Yo puedo ayudar, puedo dar consejos, puedo darle mi opinión. Ahora, si yo me cierro en que haga lo que yo le digo, es probable que rechace todo tipo de consejo y se cierre en su postura. Para no tener más conflictos, para que no le genere más problemas. Entonces, como familiar... Aparte, la familia puede correr el riesgo de que el muchacho o la chica le está diciendo a su abusador que está hablando con la familia, es decir, le está mostrando las cartas. Sí, es probable que lo termine descubriendo quien está en posición de hostigar, lo termine descubriendo porque le revisa el celular, ve con quién habla. Probablemente la víctima intente ocultarlo. Y en el momento en que el otro lo descubre, genere más conflicto, lo cual es como otro círculo vicioso. Así que bueno, brindar apoyo incondicional, te diría. Intentar bancarse la frustración, estar ahí para cuando lo necesita y aceptar cuando algo no lo toma y vos sabés que eso genera malestar, pero bueno, también depende de esa otra persona. Después, buscar ayuda profesional, intentar llevar a grupos o a lugares donde puedan brindarle asistencia efectiva, ¿no? Por ejemplo, para violencia de género está el 144, en línea nacional. Hay un conjunto de profesionales que te van intentando orientar, van viendo cuál es la situación específica. Buscar recursos. El tema es que a veces buscar recursos cuando uno está entrampado en esa situación cuesta mucho. Porque uno no ve dónde está la luz. Exacto. Entonces, bueno, la ayuda de un familiar es intentar mostrar dónde puede haber un poco de luz. Frank, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Que te tengo mucha estima, así que gracias por venir. Bueno, el psicólogo licenciado en psicología, Francisco Taveglione, obviamente los que quieran hablar con él, me llaman a mí, yo le doy el teléfono, no le voy a hacer publicidad acá porque no es su estilo profesional, pero aquel que quiera hablar con él, se comunica con nosotros, yo le paso el número, es un profesional abierto, no solamente en estos temas, sino en todos temas de psicología, y bueno, y se matan con él. Gracias, Frank. Gracias a vos, Jorge. Nos vamos a la pausa rápidamente, estamos en el Migliore, primera pausa, vino el Pini, 2 semanas que no venía el Pini, 2 semanas que no venía el Pini. Bueno, nos vamos a la pausa, directamente a los estudios Radio 10 y volvemos al Migliore.